Bueno, continuando con nuestro libro de Einstein, continuamos. Le ruego sepa perdonar a un padre que se atreve a dirigirse a usted, querido profesor, pensando en el bien de su hijo. Antes de nada, quiero indicarle que mi hijo, Alberto Einstein, tiene 22 años de edad. Ha estudiado 4 cursos en el Politécnico de Zúrich y obtuvo brillantemente el verano pasado su diploma de matemáticas y física. Desde entonces ha buscado, sin ningún resultado, un puesto de profesor auxiliar que le permita proseguir sus estudios de física teórica y experimental. Todos los que le conocen alaban su talento y en cualquier caso puedo asegurarle que es muy trabajador y siente gran amor por su ciencia. Mi hijo está muy preocupado por su actual situación de desempleo. Cada día se va convenciendo más de que ha fracasado en su carrera y de que no le va a ser posible recuperarse. Le deprime mucho la idea de que es una carga para nosotros, pues somos una familia sin demasiados medios. Querido profesor, dado que mi hijo le respeta más que a ninguno de los grandes físicos de nuestro tiempo, me permito dirigirme a usted para rogarle que lea este artículo publicado en Annales der Physik con la esperanza de que le escriba unas líneas de aliento para que así recupere la alegría de vivir y el deseo de trabajar. Además, si pudiera ofrecerle un puesto como auxiliar ahora o en el otoño, mi agradecimiento no tendría límites. Le ruego una vez más me perdone el atrevimiento de enviarle esta carta. Solo quiero añadir que mi hijo no tiene la menor sospecha de que me haya atrevido a dar este paso. No sabemos si, como consecuencia de esta carta, Oswald escribió a Alberto Einstein. Lo que sí sabemos es que Einstein no consiguió su puesto de profesor auxiliar, lo cual tendría cierta ironía, tal como fueron después las cosas. En los momentos negros de 1901, Einstein podía encontrar cierto consuelo y evasión en la música, y lo que es más importante, volvieron a acudir en tropel a su mente interesantes especulaciones e ideas científicas. Pero aunque su mente se elevaba hacia las alturas, se sentía hundido e impotente en el Senegal de un mundo donde no había lugar para él. Sin embargo, la salvación estaba ya en camino. Llegó el momento oportuno y una vez más de su amigo Marcel Grossman, cuyos impecables apuntes le habían salvado en el Politécnico. Grossman no podía ofrecer a Einstein un puesto de profesor auxiliar, pues ese era precisamente el puesto que él tenía, pero a comienzos de 1901 había hablado muy en serio con su padre sobre los problemas de Einstein y el padre había recomendado enardecidamente a Einstein ante su amigo Federico Haller, director de la Oficina Suiza de Patentes en Berna. Haller citó a Einstein para una entrevista que le permitió ver enseguida la falta de preparación técnica de Einstein, pero en las 2 horas de aquel interrogatorio agotador, Haller comenzó a darse cuenta de que en aquel joven había algo que estaba por encima de los detalles técnicos. Hay fuertes razones para pensar que fue su sorprendente dominio de la teoría electromagnética de Maxwell lo que, en último término, impulsó a Haller a ofrecer a Einstein un puesto provisional en la oficina de patentes. Como no había ninguna vacante inmediata,
y dado que la ley exigía que los puestos se cubrieran mediante convocatoria pública, habría que esperar. Mientras duró la espera, Einstein sobrevivió como pudo, dando clases particulares. De mayo a julio de 1901 consiguió un puesto temporal como profesor interino de matemáticas en la Escuela Técnica de Winterthur. Estando ahí, terminó un trabajo sobre termodinámica. Lo presentó en noviembre en la Universidad de Zúrich con la intención de conseguir el doctorado. Más adelante, el artículo de Einstein se publicó en Annalen der Physik. Anteriormente, Kleiner se había negado a aceptarlo como tesis doctoral. Todavía era incierto el resultado de su intento de obtener el doctorado, cuando el 2 de diciembre de 1901 se produjo una vacante en la oficina de patentes. La convocatoria para la misma apareció en el boletín oficial. Einstein solicitó inmediatamente el puesto, ingeniero de segunda. En febrero de 1902 fijó su residencia en Berna y trató de ganarse la vida con clases particulares. El 14 de marzo cumplió 23 años y una semana más tarde, según el calendario oficial, el invierno dejaba paso a la primavera. Él siguió con sus clases particulares. Llegó abril y mayo y junio, y por fin, el 23 de junio de 1902, coincidiendo casi con la llegada del verano, Einstein comenzó a trabajar en la oficina de patentes suiza en calidad de experto técnico de tercera clase, con un modesto sueldo de 3.500 francos al año. El puesto no era todavía definitivo. Para conseguirlo, debería pasar un periodo de prueba. Pero por lo menos tenía un trabajo estable. Pronto se adaptó al cargo. Estaba encantado de verse libre de un mundo académico hostil que tantos quebraderos de cabeza le había producido. Gracias a su amigo Marcel Grossman, había conseguido un refugio en el que en sus ratos libres podía trabajar tranquilamente, pero con verdadera pasión en sus ideas. En este invernadero tan insólito fue madurando su genio. El último año de su vida, hablando de la recomendación de Haller en la oficina de patentes, Einstein la calificaba como lo más grande que Marcel Grossman hizo por demostrarme su amistad. Esto no quiere decir que Grossman vaya a desaparecer de nuestro relato. Por el contrario, los destinos de los dos hombres seguirían unidos y tendremos ocasión de comprobar que Grossman hizo todavía mucho por Einstein. Cuando en 1936, tras larga y dolorosa enfermedad, Grossman murió de esclerosis múltiple, Einstein escribió a la viuda una sentida carta de condolencia, intentando reflejar todo lo que Grossman había sido para él. Escribió: me vienen a la memoria nuestros días de estudiantes,
en el Politécnico. Él era un estudiante modelo, yo desordenado y soñador. Él se llevaba magníficamente con los profesores y lo entendía todo a la primera. Yo era un joven reservado e insatisfecho, no demasiado bien visto, pero nos hicimos muy buenos amigos y nuestras conversaciones casi semanales mientras tomábamos café con hielo en el Metropol figuran entre mis recuerdos más agradables. Luego, al terminar los estudios, de repente me vi abandonado por todos, sin saber qué camino elegir, pero él siguió a mi lado y gracias a él y a su padre conocí varios años después a Haller, el de la oficina de patentes. En cierta forma me salvó la vida, no porque de lo contrario hubiera muerto, sino porque habría visto atrofiado mi desarrollo intelectual. Capítulo 3. Preludio. Con Einstein cómodamente instalado en la oficina de patentes, parece que ya no tiene mucho sentido volver a su periodo de espera en Berna. ¿Por qué detenernos en el pasado cuando nos espera un futuro tan rico en contenido? Pero el periodo que Einstein pasó en Viena como profesor particular no fue tan triste e inútil como podríamos imaginar. En torno a la Semana Santa de 1902, una semana después de la llegada de la primavera, un rumano, Mauricio Solovine, vio en un periódico de Berna un anuncio en que Alberto Einstein ofrecía sus servicios como profesor particular de física por 3 francos la hora. Solovine, estudiante de filosofía en la Universidad de Berna, tenía intereses muy amplios. Se dirigió a la dirección indicada en el anuncio y explicó a Einstein que estaba defraudado de las atracciones de la filosofía y que quería estudiar más a fondo una materia más sólida como era la física. Aquello tocó una cuerda sensible de Einstein que entabló una animada discusión. 2 horas más tarde, cuando Solovine tuvo que marcharse, Einstein le acompañó a la calle, donde siguieron discutiendo por espacio de media hora. Al día siguiente celebraron su primera clase, pero lo único que hicieron fue seguir con la discusión. Al tercer día, Einstein dijo que aquellas discusiones eran mucho más interesantes que unas clases de física. A partir de entonces se vieron periódicamente. Pronto se les unió Konrad Habich, matemático amigo de Einstein. Así nació lo que aquellos 3 hombres bautizaron cariñosamente con el nombre de Academia Olimpia. Lo mismo que otras personas se reúnen para jugar las cartas, Einstein y sus amigos se veían para hablar de filosofía y de física, y de vez en cuando de literatura o de cualquier otro tema que se les ocurriera, con pasión y muchas veces tumultuosamente. Einstein era quien llevaba la voz cantante. Las reuniones solían celebrarse en su apartamento. Comenzaban con una cena frugal y solían pasar luego a discutir hasta altas horas de la noche, provocando las protestas de los vecinos. Los amigos leían en común y examinaban juntos las grandes obras filosóficas y científicas que más habían influido en el desarrollo de las ideas de Einstein. Sin dejar de ser un hombre solitario, Einstein se encontraba ahí en su propio elemento. La Academia Olimpia era algo serio, pero sobre todo una fuente de distracción. Habich acabó convirtiéndose en maestro de su ciudad natal. Schaffhausen
donde Einstein había pasado un breve periodo como profesor particular. Solovine fijó luego su residencia en París, trabajando como editor y escritor, y fue el traductor oficial de las obras de Einstein al francés. Habich se marchó de Berna en 1904 y Solovine un año más tarde, por lo que la Academia Olimpia tuvo una existencia muy breve, pero los tres amigos siguieron en contacto y conservaron el recuerdo de la Academia. El 10 de octubre de 1902 moría el padre de Einstein. Murió demasiado pronto para comprender la verdadera talla de su hijo. Aturdido y desorientado, Einstein quedó abrumado por una sensación de desconsuelo y se preguntaba una y otra vez por qué había muerto su padre y no él. Muchos años después, recordaba todavía con intensidad aquella terrible impresión de abandono. En una ocasión, llegó a escribir que la noticia de la muerte de su padre había sido la conmoción más fuerte de toda su vida. Pero pudo encontrar en la ciencia un antídoto contra su dolor. Su mente estaba llena de ideas científicas en las que trabajaba siempre que tenía ocasión. En la oficina de patentes, por ejemplo, aprendió a realizar sus obligaciones con gran eficiencia y de esa manera pudo ganar un tiempo precioso para seguir a escondidas con sus cálculos que ocultaba en un cajón cuando oía pasos. Años más tarde, cuando ya era un personaje mundialmente famoso, reconocía que al recordar estos hechos tenía todavía remordimientos de conciencia. Cuando en 1903 se casó con Mileva Maric, perteneciente a la Iglesia Ortodoxa griega, los padrinos fueron Solovine y Habich. El primer hijo de Einstein, Hans Albert, nació en 1904 y el segundo, Eduardo, en 1910. El matrimonio no fue muy feliz. Sin embargo, después del divorcio, Mileva y Einstein siguieron siendo amigos. En 1902, Einstein había terminado su tercer artículo científico que, como los anteriores, se publicó en Annales der Physik. En enero de 1903, escribió una carta que presenta un doble interés. Iba dirigida a su amigo de los tiempos de Zúrich, Michel Bessot, de quien ya hemos dicho que se casó con la hija de Jost Whitler. Al hacer referencia a un cuarto trabajo de investigación, la carta permite atisbar lo exigente que era Einstein consigo mismo. El lunes envié por fin mi trabajo, tras muchos cambios y correcciones. Ahora ha quedado perfectamente claro y sencillo, y estoy satisfecho con el resultado. La carta revela también las aspiraciones académicas de Einstein y una vieja herida. Hace poco decidí hacerme privadocente, suponiendo que pueda, claro. Por otra parte, no tengo intención de conseguir el doctorado, que en definitiva no sirve para gran cosa, y creo que no es más que una comedia aburrida. El cuarto trabajo de investigación fue aceptado también por Annales der Physik. En 1904 entregó el quinto. Es probable que algunas de las solicitudes presentadas en la oficina de patentes y que Einstein tenía que examinar contuvieran modelos para conseguir el movimiento perpetuo. De ser así, aunque a veces resulta difícil encontrar dónde estaba la trampa, Einstein sabía perfectamente que, por principio,
no podían conseguir tal resultado. Sus artículos 3º, 4º y 5º trataban de termodinámica, ciencia basada en dos leyes que afirman en el fondo la imposibilidad de hacer máquinas con un movimiento perpetuo. Cuando se formula en términos más técnicos, la segunda ley de la termodinámica contiene un concepto clave, el de la entropía, cuyo significado no es esencial para nuestro relato. Por fortuna, solo queremos señalar que el científico austriaco Ludwig Boltzmann lo interpretaba en términos de probabilidad, pues Einstein aplicaría luego magistralmente este concepto. ¿Cómo consiguió dominar los aspectos estadísticos de la termodinámica? De la mejor forma posible, para llegar a una comprensión profunda. Comenzó con las obras innovadoras de Boltzmann y desarrolló las ideas más detalladamente por su propia cuenta. Este fue el tema del 3º, 4º y 5º artículos. No sabía por entonces que, aunque con aspectos nuevos, estaba ocupándose de un campo ya explorado por Boltzmann y que casi simultáneamente con Einstein estaba siendo explorado también por el científico americano Willard Gibbs. Pero esto nos da una pista del autodidactismo que había alcanzado Einstein, pues Boltzmann y Gibbs estaban entre los gigantes científicos de su tiempo. Además, al desarrollar ciertas ideas estadísticas que luego examinaría más a fondo, había ido mucho más lejos que Gibbs y Boltzmann. Estos primeros trabajos de Einstein no eran todavía más que el preludio, la pausa, la puesta de los cimientos. Tuvo que escribirlos en circunstancias no demasiado fáciles. Las bibliotecas científicas que podía consultar eran sumamente incompletas y mientras realizaba estas investigaciones tenía que seguir con su rutinario trabajo en la oficina de patentes. Tras un examen de ingreso en la administración pública, se le concedió este puesto con carácter permanente. Fue por entonces cuando Michel Beso, animado por Einstein, aceptó un empleo en la oficina de patentes. Beso, italiano, era ingeniero, pero más importante todavía que su talento y la amplitud de sus conocimientos era su gran generosidad. Las ideas de Einstein se estaban acercando a un punto culminante, múltiple y espectacular, y Einstein y Beso solían hablar de ellas no solo en la oficina, sino también mientras iban de casa al trabajo. Al adoptar una postura deliberadamente crítica, Beso ayudó a Einstein a perfeccionar sus concepciones, pero Beso animó en todo momento a su amigo y le demostró su entusiasmo. Fue la piedra de toque ideal para las ideas de Einstein. Este, alejado del mundo académico, tuvo la inmensa fortuna de haber disfrutado de la amistad de Beso y de la de Habich y Solovin mientras estuvo en Berlín. En 1905, el genio de Einstein se abrió como una flor deslumbrante. Fue un año fabuloso. En los anales de la física puede compararse con los años 1665-1666, cuando la peste que asolaba Inglaterra obligó al joven Newton a abandonar Cambridge para retirarse a su casa en el tranquilo ambiente de Walls
torpe, donde en total secreto desarrolló el cálculo. Hizo importantes descubrimientos sobre la luz y el color y emprendió el camino que le llevaría años más tarde a su ley de la gravitación universal. En la primavera de 1905, Einstein escribía a Habich. Era una carta en la que reflejaba su alegría y le censuraba con humor por no haberse mantenido en contacto con él. Desgraciado, decía, después de llenar de insultos a Habich, ¿por qué no me has enviado todavía tu tesis? ¿No sabes que sería el único que la iba a leer con interés y placer? A cambio, te prometo 4 artículos. El primero es muy revolucionario. Capítulo 4. Amanece una nueva luz. El primer artículo era realmente revolucionario. ¿Contenía la teoría de la relatividad? No. Todavía tenemos que esperar un poco para eso. Se trata de parte de lo que Einstein denominó más tarde Gehlen-Geist-Arbeit. Comienza con algo que parece muy simple. Si aplicamos calor a un trozo de hierro, este se calienta. Si le aplicamos más calor, se calienta más. Y después de cierto tiempo, comienza a ponerse rojo pálido. Si seguimos calentándolo, el brillo es cada vez mayor y va cambiando de color, poniéndose naranja, luego amarillo y finalmente adquiere un deslumbrante tono blanco azulado. Todo esto parece una vulgaridad. Sin embargo, dentro de todo ello hay algo que resulta muy enigmático. ¿Qué podrían hacer los científicos para obtener una fórmula matemática que describiera el brillo a diversas temperaturas? Una posibilidad sería que los experimentadores midieran el brillo y su color e hicieran un gráfico con resultados, con la esperanza de obtener una relación matemática que saltara a la vista. Pero aún en este caso, los teóricos no quedarían satisfechos. Preferirían deducir la fórmula matemática de lo que ya sabían sobre el comportamiento del calor, de la luz y de la materia. ¿Qué era lo que ya sabían? Depende de la época. A finales del siglo XIX sabían muchas reglas y conceptos bellamente entrelazados que en muchos sentidos funcionaban sorprendentemente bien. No había sido fácil obtenerlos, pero tenemos tantas cosas que decir en tan poco espacio que aquí debemos limitarnos a tratar por encima los puntos culminantes de su desarrollo. Pensemos, por ejemplo, en la luz. En el siglo XVII, Newton expuso una teoría de la luz y del color que podía explicar todos los datos ópticos experimentales conocidos en su época. En términos generales, podríamos decir que entendía la luz como un flujo de partículas, cada una con una especie de pulsación cuya velocidad determinaba su color. El físico holandés Christian Huygens, contemporáneo suyo, había propuesto una teoría totalmente distinta. Para él, la luz se propagaba no en forma de flujo de partículas, sino como una especie de onda rudimentaria. Como la teoría de las partículas podía explicar más fenómenos, acabó imponiéndose. Pero en el siglo XIX llegó una gran conmoción. A partir de 1799,
un médico físico y luego egiptólogo, el inglés Thomas Young encontró pruebas sorprendentes que parecían demostrar la teoría ondulatoria de la luz. Aunque no hace falta entender todos los detalles, su idea general merece ciertamente nuestra atención. Young venía a decir, en esencia, que la luz que incide sobre otra luz puede producir oscuridad. Por ejemplo, si la luz que procede de una fuente diminuta atraviesa dos rendijas hechas en una pantalla, produce bandas de luz y de oscuridad al proyectarse en otra pantalla. ¿Cómo es posible que la luz, al sobreponerse a la luz, produzca bandas oscuras? La teoría de las partículas no podía dar una explicación adecuada. Pero para la teoría de las ondas, los lugares oscuros no presentaban ningún problema. Eran lugares donde las ondas superpuestas se anulaban porque iban a contratiempo. Una estaría en la cresta mientras la otra estaba en el valle, y viceversa. Young llamó a este fenómeno interferencia. Las franjas de luz y oscuridad reciben el nombre de franjas de interferencia. Es importante señalar que Young proponía una teoría ondulatoria de la luz sin esperar a tener explicaciones ondulatorias para todos los efectos ópticos conocidos. Como suele ocurrir cuando se atacan a fondo las ideas establecidas, su obra fue objeto de amargas críticas, pero 12 años más tarde, Young encontró un brillante aliado en el físico francés Agustín Fresnel, a quien se le ocurrió independientemente la misma idea de la interferencia y encontró pruebas abrumadoras contra la teoría de las partículas. Las pruebas fueron acumulándose con tal rapidez que al cabo de una década, más o menos, la teoría de las partículas estaba prácticamente muerta. No había demasiada necesidad de aplicar el Cobb de Grace, aunque a los científicos les gusta censurarse. Por eso se realizó el experimento decisivo de medir la velocidad de la luz en el agua. Según Newton, la velocidad sería mayor que en el aire. Según la teoría ondulatoria, sería menor. El experimento demostró esto último. Pero eso no fue todo. Desde un lugar inesperado vino una confirmación de la teoría ondulatoria de la luz. En 1819, el físico danés Hans Christian Ørsted descubrió una relación específica entre electricidad y magnetismo. Demostró que la corriente eléctrica que atraviesa un cable afecta a una aguja magnética. Poco después, el físico francés André Manet Ampère analizó este efecto desde el punto de vista matemático y experimental, y lo hizo tan brillantemente que fue saludado como el Newton del electromagnetismo. Mientras tanto, el investigador inglés Michael Faraday estaba realizando importantes descubrimientos experimentales en el campo de la electricidad y del magnetismo. Era un hombre en gran parte autodidacto y sin demasiada preparación matemática, por lo que no podía interpretar sus resultados tal como lo hiciera Ampère. Fue una suerte, pues de esta manera llegó a producir una revolución en la ciencia. Ampère y otros habían concentrado su atención en
el equipo visible, imanes, cables con corrientes y cosas semejantes, y en el número de centímetros que separaban a tales objetos. Con ello, seguían la tradición de la acción a distancia que se había desarrollado tras el enorme éxito de la mecánica y de la ley de gravitación de Newton. En cambio, Faraday consideraba que el equipo era secundario. Para él, los hechos físicos importantes se producían en el espacio circundante, el campo. Lo llenó mentalmente de tentáculos que con sus tirones y empujones y con sus movimientos daban lugar a los efectos electromagnéticos observados. Aunque podía interpretar de esta manera sus experimentos electromagnéticos y hacerlo con enorme precisión y sorprendente facilidad, la mayoría de los físicos partidarios de las matemáticas pensaban que sus conceptos eran muy ingenuos. Entre los pocos que no pensaban así estaba el físico escocés James Clerk Maxwell, de quien ya hemos hablado brevemente en relación con este y con la oficina de patentes. Maxwell comprendió que los aparentemente primitivos conceptos del campo de Faraday tenían un importante contenido matemático e implícitamente dio por válida la intuición del investigador inglés. Su propia intuición fue también muy interesante. Le llevó a aplicar al campo electromagnético un modelo pseudomecánico de remolinos y cojinetes, entendido más como apoyo intelectual provisional que como un concepto físico serio. Era un modelo tan extraño que al propio Maxwell le parecía poco creíble. Al menos permitía evitar la acción a distancia. Pero la intuición de Maxwell fue tan genial que dentro de este modelo increíble estaban los principios esenciales del electromagnetismo. Con ayuda de él y utilizando un concepto mitigado del campo electromagnético, Maxwell elaboró una serie de ecuaciones del campo electromagnético de gran simetría y belleza. Como consecuencia matemática de esta simetría, dedujo que debía haber ondas electromagnéticas, que dichas ondas se desplazaban a la velocidad de la luz y que poseían, entre otras propiedades, todas las que Young y Fresnel habían atribuido a sus ondas de luz para explicar el experimento. Luego declaró que las ondas de luz y las ondas electromagnéticas debían ser en esencia una y la misma cosa. Esto ocurría en los años 1861 a 1864, pero la mencionada simetría parecía ir contra las probables físicas, por lo que la teoría de Maxwell, a pesar de la admiración que provocó, no fue demasiado aceptada mientras él vivió. Murió en 1879, año de nacimiento de Einstein. Hasta 1888 no se confirmó la teoría de Maxwell. Ese año, el físico alemán Heinrich Hertz produjo y detectó electromagnéticamente lo que ahora llamamos ondas hertzianas, y demostró con todo detalle y de forma incontrovertible que se comportaban tal como había previsto Maxwell. En consecuencia, las ecuaciones de Maxwell recibieron la consideración que se merecían, y 1 o 2 años más tarde, el propio Hertz dijo: la teoría ondulatoria de la luz es, desde el punto de vista de los seres humanos, una certeza.
Las ondas luminosas son ondas electromagnéticas cuyas frecuencias o velocidades de oscilación están situadas dentro de un margen muy reducido. Los colores dependerían de la frecuencia. Fuera de este estrecho margen de frecuencias, la radiación electromagnética no es visible para el ojo humano. En frecuencias superiores está lo que llamamos rayos ultravioleta y todavía más arriba están los rayos X y los rayos gamma. En frecuencias más bajas están la radiación infrarroja y la radiación térmica, y en frecuencias aún inferiores las ondas hertzianas. Esto constituye una notable unificación. Las diversas radiaciones que aquí aparecen reunidas se consideran como miembros de una gran familia de fenómenos electromagnéticos, emparentados con el magnetismo de la aguja magnética que tanto llamó la atención de Einstein cuando tenía 5 años. Dejemos por el momento la luz y el electromagnetismo. Veamos ahora qué ocurre con el calor. Alguien dirá que acabamos de hablar de él, pero hablamos del calor en forma de radiación. El hierro incandescente tiene también un calor interior que hoy día se considera como una vibración interna microscópica y junto con la radiación como una de las numerosas formas de energía. La historia del calor y del desarrollo de la ciencia de la termodinámica es larga y complicada, y aquí debemos omitirla casi por completo. Es cierto que así somos injustos con los audaces innovadores que establecieron los cimientos de la termodinámica frente a la decidida oposición de los físicos, pero este es un libro sobre este, y durante todo este capítulo le hemos dejado entre bastidores esperando la palabra clave para salir de escena. Sin embargo, todavía no ha llegado el momento. Digamos brevemente que los teóricos, sobre todo Maxwell y Boltzmann, habían desarrollado una teoría de los gases, según la cual estos consistirían en partículas que entrechocan en un movimiento caótico, y la energía de este movimiento, como la energía de las vibraciones internas de los sólidos, sería calor. Una vez dicho esto, pasemos rápidamente al año 1900 y veamos las repercusiones que tuvo el primero de los famosos artículos de Einstein. En octubre de 1900, el eminente físico alemán Max Planck oyó en Berlín ciertas noticias inquietantes. Como otros, hacía tiempo que intentaba explicar los detalles del resplandor de un cuerpo negro caliente, idealización del hierro caliente. En años anteriores había ayudado a deducir, partiendo de principios físicos, una fórmula que indicaba la magnitud de cada color que había en el resplandor, o dicho en términos más técnicos, qué cantidad de energía total de la radiación pertenecía a cada frecuencia. Esta fórmula de la radiación del cuerpo negro había sido expuesta por primera vez por el físico alemán Wilhelm Wien, que recibiría el premio Nobel en 1911. Parecía encajar bastante bien con los experimentos, pero de repente los experimentos realizados demostraron que, aunque era válida en las frecuencias superiores, no lo era en las más bajas. ¿Qué se podía hacer? Con un hábil artificio matemático, Planck creó una nueva fórmula de la radiación del cuerpo negro. Esta fórmula ha resistido la confrontación experimental hasta nuestros días. Planck había dado con la fórmula mediante un artificio matemático, por lo que luego
tuvo que enfrentarse con la tarea de deducirla de principios físicos. Las semanas siguientes, como dijo en el discurso de la ceremonia del Premio Nobel, 18 años después, fueron los más intensos de su vida. En el mes de diciembre había dado con la solución, pero juzgue el lector mismo si era creíble. Supongamos que Planck hubiera dicho con toda seriedad que un columpio solo puede oscilar describiendo arcos que midan 1, 2, 3 metros y así sucesivamente, pero no 1,5 metros, 50 centímetros, ni ninguna de las demás medidas intermedias. Lo más probable es que el lector piense que se trataba de una afirmación absurda. Sin embargo, esto era, a escala microscópica, parte de lo que Planck tenía que suponer para deducir su fórmula. Dicho en otras palabras, tenía que suponer que estas oscilaciones microscópicas no cambiaban la energía de forma progresiva, sino mediante saltos de cantidades discretas que él denominó cuanta. Tuvo que suponer también que la proporción energía sobre frecuencia oscilatoria debía tener el mismo valor en cada uno de los saltos. Este valor, representado por H, recibe ahora el nombre de constante de Planck, y su teoría de la cuanta constituye un momento trascendental en la historia de la ciencia, transformó la física. Pero no debemos dejarnos engañar por nuestro conocimiento de lo que ocurrió después. Para Planck, en 1900, la teoría de los cuantos resultaba muy incómoda. La había introducido, dijo mucho más tarde, llevado por la desesperación. A pesar de sus dudas, presentó su trabajo ante la Sociedad Física de Alemania el 14 de diciembre de 1900, en una conferencia que apareció luego publicada en las actas de dicha sociedad. Envió una versión más amplia a Annalen der Physik, donde apareció en 1901. Fue acogida con lo que podríamos llamar en silencio de cortesía. El propio Planck pasó después muchos años intentando deducir su fórmula de la radiación por medios menos radicales. Eso sí, sin tratar de prescindir de H, que como parte de la fórmula de la radiación debía mantenerse en todos los casos y que en realidad ya estaba presente en la fórmula incompleta propuesta por Wien. De finales de 1900 a 1905, el concepto de quantum permaneció en el olvido. Parecía que en todo el mundo solo había una persona capaz de tomárselo en serio. Ese hombre era Einstein. Vio inmediatamente la importancia de la obra de Planck y el 17 de marzo de 1905, 3 días después de cumplir los 27 años, envió a Annales der Physik el primero de los 4 artículos que había mencionado a Habich, precisamente el que era muy revolucionario. El artículo de Einstein comenzaba con una observación profundamente sencilla que llegaba hasta el fondo del problema. Había, señalaba él, un conflicto fundamental entre la forma en que los físicos teóricos consideraban la materia y la forma en que consideraban la radiación. Trataban la materia como si estuviera compuesta de partículas, pero las ecuaciones de Maxwell, que eran ecuaciones de campo, trataban la radiación como algo uniforme y continuo, sin el menor rastro de atomicidad. Por eso, cuando se trataba
Al mismo tiempo, la materia y la radiación, las teorías tradicionales entraban en conflicto. No cabía esperar que se mezclaran armónicamente. Einstein pasaba luego a demostrar que el enfrentamiento era matemáticamente inevitable. ¿Cuál era el remedio? Einstein era plenamente consciente de los enormes triunfos de la teoría ondulatoria electromagnética aplicada a la luz, pero sabía también que había situaciones en las cuales fallaba y propuso audazmente la hipótesis de trabajo de que la luz podía estar formada por partículas. Al proponerlo, no estaba dando palos de ciego como un aficionado cualquiera. Einstein no se habría atrevido a formular una idea tan escandalosa sin sólidas razones. Intentemos señalarlas, aunque solo sea para demostrar su visión intuitiva de lo que era esencial. Tuvo que proceder con audacia y al mismo tiempo con cautela, apoyándose siempre en los puntos firmes que divisaban en medio de la confusión. Se basó en la fórmula del cuerpo negro de Wien, incompleta sin duda, pero quizá válida para lo que él se proponía. Donde demostraba ser válida, era excelente. De esta manera, evitó comprometerse con ningún mecanismo concreto, como el propuesto por Planck. Así, era más seguro. De Wien citó una fórmula sobre la entropía de la radiación, comparándola con la fórmula del cuerpo negro del propio Wien. Einstein demostró que la entropía de la radiación adquiría entonces una forma matemática característica de la de un gas y por tanto de partículas. Luego, comparando esto de otra manera con la fórmula probabilística de Boltzmann, Einstein demostró que estas partículas de luz debían ser de tal manera que la proporción energía-frecuencia tuviera precisamente el valor que Planck había utilizado para los saltos de sus cuantos. Pensemos en el profundo conocimiento de la física que Einstein debía tener y lo certero de su intuición para ser capaz de fijarse precisamente en los principios fundamentales que iban a dar estos notables resultados. Era plenamente consciente de las numerosas objeciones que los físicos podían presentar a su propuesta. Sin embargo, como si la hipótesis de Planck no fuera ya bastante molesta, Einstein propagó la infección del quantum a la misma luz. Pudo explicar la continuidad de Maxwell como un emboronamiento debido al paso del tiempo, de la misma manera que la foto de un corredor sale borrosa cuando el tiempo de exposición no es el adecuado. Pero sabía también que no podía negar la existencia de las ondas de Maxwell, demostradas con tanta claridad por Hertz, ni el experimento de la velocidad de la luz en el agua, ni, para referirnos a los aspectos básicos, las fuertes pruebas que en favor de la interferencia y en contra de la teoría de las partículas presentaron Jung y Fresnel casi un siglo antes de que Planck formulara su idea clave. Hay un sorprendente paralelismo entre Jung y Einstein. Cuando Jung utilizó por primera vez sus argumentos sobre la interferencia, la luz que anulaba a la luz frente a la teoría dominante, la de las partículas, sabía que no tenía la información suficiente para responder a todas las dificultades con que tropezaba la teoría ondulatoria. Sin embargo, no por ello dio marcha atrás, pues se daba cuenta de que la teoría de las partículas era vulnerable. Los acontecimientos posteriores justificaron plenamente su audacia. Un siglo después, frente a la teoría ondulatoria dominante, Einstein se mantuvo en sus
13. Sabía que gracias a las nuevas pruebas obtenidas también por Maxwell era vulnerable. Durante algún tiempo, Einstein dejó de lado los enormes problemas suscitados por los cuantos de luz y se concentró en las posibles ventajas de su idea. Como él mismo demostró, eran notables, sobre todo porque se daban en lugares donde la luz se entremezclaba con la materia y donde la teoría de Maxwell resultaba inadecuada. Einstein demostró que sus cuantos de luz podían explicar un efecto muy conocido relacionado con la fluorescencia. Hizo ver que también podía explicar un fenómeno que se observaba cuando la luz ultravioleta atravesaba los gases y sobre todo aplicó su idea a lo que se conoció como efecto fotoeléctrico o liberación de los electrones de los metales gracias a la luz. Bueno, aquí concluimos la charla de hoy. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.